Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Iván Chauquelaf Rodríguez y mi RUT es 14.229.524-5. Bueno, mi presentación versa sobre la consulta a pueblos indígenas y el proceso constituyente. Respecto de los antecedentes de esta materia, quisiera compartir con el Consejo Constitucional que desde la entrada en vigor del Convenio 169, esto es el 15 de septiembre del año 2009, el Estado de Chile tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando se contemple una medida legislativa o administrativa que pueda afectarlos directamente. Con fecha 13 de noviembre del año 2013, se promulgó el Decreto Supremo número 66 del Ministerio de Desarrollo Social que establece el reglamento de consulta, circunscribiéndose solo a las medidas administrativas y aquellas medidas legislativas que surgen de mensajes del Presidente de la República. Sin embargo, es posible aplicar los principios y reglas contemplados en dicho reglamento para otros procesos que se refieren a anteproyectos de ley originados por moción parlamentaria e incluso procesos excepcionales en los que se elabora una nueva Constitución, sobre todo teniendo en consideración de que el derecho de consulta no ha sido regulado en el Congreso Nacional, ni tampoco para los últimos procesos constituyentes. El reglamento de consulta desarrolla los principios o estándares internacionales aplicables a todo proceso de consulta y establece reglas mínimas del procedimiento, como por ejemplo pertinencia de realizar un proceso de consulta, las etapas, plazos mínimos, etc. Respecto del análisis de pertinencia de realizar un proceso de consulta en el presente proceso constituyente, según establece el convenio número 169 de la OIT, el derecho de consulta nace cada vez que el Estado prevé una medida legislativa o administrativa que pueda afectar directamente a los pueblos indígenas. En consecuencia, se debe determinar si el concepto de medida legislativa abarca el de normas constitucionales contenidas en un proyecto de nueva Constitución y si éstas puedan afectar directamente a pueblos indígenas. Al respecto, es útil revisar lo que establece el reglamento de consulta y lo que se ha definido en los últimos procesos constituyentes. El reglamento de consulta, en su artículo 7, establece expresamente que se extiende por medidas legislativas tanto a los anteproyectos de ley como a los anteproyectos de reforma constitucional, comprendiendo de esta manera a las normas constitucionales dentro del concepto de medida legislativa. Adicionalmente, se refiere a la afectación directa como un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, requisito que también cumple un reconocimiento constitucional de pueblos indígenas, sobre todo porque la forma como se realice este reconocimiento puede impactar de manera directa el ejercicio de sus derechos colectivos. Asimismo, en la práctica, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas se ha venido consultando desde el gobierno de Sebastián Piñera, en la consulta sobre institucionalidad indígena del año 2011, pasando por el proceso constituyente impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2017, con el proceso especial de participación de pueblos indígenas y posterior consulta, e incluso en el último proceso constituyente de la Convención Constitucional, en los años 2021 y 2022. Como corolario de lo anterior, es posible sostener que en Chile los procesos constituyentes deben cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas, no solo porque así es posible interpretarlo del convenio número 169 de la OIT y del reglamento de consulta, sino también porque así lo han entendido en la práctica los últimos 3 gobiernos de nuestro país. ¿Cuál es el órgano responsable para realizar la consulta indígena a los pueblos indígenas? Según el artículo 13 del reglamento, el órgano responsable de la consulta es quien prevé adoptar la medida que puede afectar directamente a los pueblos indígenas. En el presente proceso, dicho órgano es el Consejo Constitucional, pues es el responsable de discutir y aprobar las normas constitucionales que serán sometidas a plebiscito. Sin embargo, no es posible desconocer el rol de corresponsable que ha tenido Sexpress y que sigue teniendo en el actual proceso, pues en este ministerio se radica la Secretaría Ejecutiva del órgano constituyente y al cual le corresponde disponer de todos los medios necesarios para que el Comité de Expertos y el Consejo Constitucional funcionen de manera adecuada y para que cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales, incluyendo precisamente las obligaciones internacionales establecidas en tratados de derechos humanos, y esto de manera oportuna. Bueno, pues ¿cómo podemos realizar el proceso de consulta en un periodo tan acotado de tiempo? Resulta esencial poner énfasis en la naturaleza de la consulta, pues se trata de un mecanismo de participación
mucho más intenso que otros procesos de participación ciudadana, lo que se expresa de manera clara en los principios o estándares internacionales que la animan. Una vez cumplidos los requisitos para que nazca la obligación de consultar, esto es, que existe una medida legislativa o administrativa que pueda afectar directamente a los pueblos indígenas, entendiendo dentro del concepto de medidas legislativas a las normas constitucionales, se entiende que realizar un proceso que cumpla con los siguientes principios o estándares. Tiene que ser previo a la adopción de las medidas, en particular a través de sus instituciones representativas. También se debe realizar mediante procedimientos adecuados, efectuarse de buena fe, de manera apropiada a las circunstancias y con la finalidad, tratando de manera sincera, de llegar a un acuerdo. Por lo anterior, se debe descartar la adecuación de los mecanismos de participación ya contemplados en el actual proceso constituyente, pues no cumplen, por su propia naturaleza, con los principios o estándares internacionales de la consulta. Al contrario, sobre todo teniendo en cuenta el plazo acotado de funcionamiento del Consejo Constitucional, esto es 5 meses, se sugiere dar continuidad a los procesos de consulta indígena y de los procesos constituyentes anteriores, mediante la convocatoria focalizada en los representantes de pueblos indígenas que participaron, primero en la Mesa de Consenso del año 2013, que es el órgano consultivo del proceso iniciado en el año 2011, y segundo, en la Mesa de Diálogo del año 2017, del proceso constituyente del gobierno de Michelle Bachelet. Adicionalmente, sería recomendable contemplar la convocatoria anterior con un llamado abierto a otras instituciones representativas de pueblos indígenas interesadas en participar. Una vez conformado el órgano consultivo ad hoc, se podría aplicar las etapas contempladas en el reglamento de consulta, regulación que establece a su vez la flexibilidad necesaria para ajustarse al plazo de 5 meses de funcionamiento del Consejo Constitucional. Igualmente se sugiere que Sexpress cuente con los servicios de consultoría de entidades que tengan experiencia en el diseño e implementación de mecanismos avanzados de diálogo social, como la iniciativa Alianza Valor Minero, que culminó con una propuesta de política pública de institucionalidad para el diálogo en el año 2018. Respecto a esta materia, es decir, a la obligación de consultar las normas constitucionales en el contexto de un proceso constituyente, está relacionado con la creación de un órgano constitucionalmente autónomo que podría ser el Parlamento de Pueblos Indígenas, con autonomía constitucional. Como puede apreciarse, el gran problema para avanzar de buena manera en la cuestión indígena es la imposibilidad práctica de llevar a cabo procesos de consulta de manera razonable y expedita, lo que a su vez desincentiva el cumplimiento de una obligación internacional por parte del Estado de Chile. Para verificar lo anterior, basta ver lo ocurrido con la consulta del propio proceso constituyente, que hasta el momento es inexistente. En algunos países existen mecanismos de participación institucionalizada. Por ejemplo, en Colombia existe la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos y Organizaciones Indígenas como responsable de adelantar procesos de concertación política y consultas de medidas legislativas y administrativas. En Noruega existe el Parlamento Sami, que es un órgano político independiente que tiene atribuciones a nivel de consulta y participación en los asuntos que les afectan. Respecto a esta materia, se debe destacar que la implementación del derecho de consulta ha sido uno de los principales desafíos del Estado de Chile desde la entrada en vigencia del Convenio 169, tal como se mencionó hace un momento, siendo uno de sus primeros avances la dictación del reglamento de consulta en el año 2013, luego de la realización del correspondiente proceso de consulta a pueblos indígenas. Entre otras condiciones, para avanzar con mayor velocidad en las modificaciones legales y reglamentarias para implementar los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT, se requiere la creación de una instancia de pueblos indígenas que permita aunar la representatividad de los distintos pueblos y de esta manera encauzar el diálogo político en un espacio que propicie un avance más rápido y eficaz en estas materias. Eso en cuanto al diagnóstico respecto de la medida propuesta, que también ha sido complementada con una iniciativa popular de norma de mi autoría. ¿Cuál es la propuesta concreta? Es la creación de un Parlamento de Pueblos Indígenas con autonomía constitucional que se inserte en el sistema político para llevar a cabo los cambios que se requiere para avanzar en la implementación de los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT en el plano económico, social y cultural. En Chile, la cuestión indígena se ha caracterizado por mantenerse congelada en materias sustantivas durante la última década. Si bien es cierto, con la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, se inició un arduo trabajo para implementar una nueva institucionalidad indígena durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, iniciativa que implicaba una agenda ambiciosa
entre ellas el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la Agencia de Desarrollo Indígena, Consejo de Pueblos, procedimiento general de consulta y procedimiento de consulta en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en la práctica el diálogo se concentró únicamente en la determinación del reglamento de consulta y en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Una vez despejada la discusión procedimental sobre el derecho de consulta, se pensó que el avance de la agenda relacionada con pueblos indígenas iba a ser mucho más expedita. Sin embargo, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la implementación de los derechos establecidos en el Convenio 169 tampoco se adelantó mucho más. Si bien es cierto, se realizaron procesos de consulta a pueblos indígenas, estos no versaron sobre temas de mayor relevancia. No obstante lo anterior, el escaso avance en materia indígena durante los últimos 10 años no obedeció a una falta de interés de los gobiernos respectivos ni tampoco a una falta de urgencia para abordar la problemática correspondiente, sino más bien esta circunstancia se debió a la imposibilidad práctica de implementar procesos de consulta de forma operativa y más eficaz. Cuestión que viene a resolver la propuesta de creación de Parlamento de Pueblos Indígenas con autonomía constitucional. Las características organizacionales que históricamente han tenido los pueblos indígenas en nuestro país, la gran mayoría de las organizaciones y comunidades no reconocen instancias de representación en niveles superiores, han hecho que la complejidad de los procesos de consulta de alcance nacional sea altísima, generando un verdadero desincentivo en atención a los elevados costos de dichos procesos y a su dilatada extensión en el tiempo. Valga revisar la experiencia del Consejo Constitucional, que hasta el día de hoy ni siquiera se ha cuestionado la procedencia de la consulta indígena respecto de artículos que versan directamente de derechos de pueblos indígenas. Teniendo en consideración que un avance expedito en la agenda de pueblos indígenas no es solo de interés de dichos pueblos, sino que de la sociedad toda, basta tener a la vista, por ejemplo, la compleja situación de orden público y seguridad que se vive en el sur de nuestro país, resulta perentorio establecer una instancia que se inserte en el sistema político institucional de nuestro país, con la idoneidad necesaria para sostener el diálogo político para llevar a cabo la implementación de los derechos establecidos en el Convenio 169. Sin este diálogo expedito entre pueblos indígenas y estados de Chile, es muy poco probable que podamos salir del punto muerto en el que se encuentra la política pública relativa a la cuestión indígena. Muchas gracias.